Entonces, el alcance viene definido por la potencia que se le está dando a un tipo de red. Entre mayor sea el alcance que yo necesito, obviamente necesito mayor potencia, pero entre mayor potencia yo le implemente a una red, va a ser más fácil que ésta sea interferida. Vamos a ver un pequeño video. Está hablando de las redes de microondas. Hay otros, el otro extremo es en las redes de infrarrojo. Obviamente ya todo lo que es infrarrojo pues ha perdido ya todo su... es relativamente obsoleto. Se está utilizando nada más para controles y todo, pero bueno, poco a poco viene siendo sustituida por mejores tecnologías. Dentro de lo que es las redes de Wi-Fi, estas redes están manejadas en dos protocolos, en dos frecuencias, la de 2.4 y la de 5 GHz. Acuérdense que la frecuencia se mide en watts y la capacidad de recepción se mide en decibeles. Entonces, vamos viendo aquí ahorita lo que es la parte de las frecuencias, un pequeño video y ahorita analizamos cada uno de los puntos. Perdón, Antonio. ¿Sí? Nomás, hay un pequeño errorcito. La frecuencia es en hertz, no en watts. Ah, es correcto, es correcto. La potencia es en watts y la frecuencia es en hertz, es correcto. Probablemente sepas que emiten doble banda que te permite conectarte en cualquier frecuencia. Pero ¿cuáles son esas diferencias? ¿Por qué no siempre necesariamente hay que usar 5 GHz? Algunas veces es mejor usar el 2.4. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en este video. La frecuencia de los 5 GHz es una frecuencia que es mucho más rápida en velocidad que los 2.4 de transferencia. Es muchísimo mayor, pero sin embargo tiene el inconveniente del alcance. La frecuencia de los 5 GHz tiene menor alcance Wi-Fi que la frecuencia de 2.4, por lo cual si estamos cerca del router y tenemos una buena cobertura, lo ideal es utilizar la frecuencia de los 5 GHz. Si nuestra casa es bastante grande o nuestro negocio y estamos alejados del Wi-Fi y nos llega a poca calidad de señal, en ese caso lo ideal es utilizar la frecuencia de 2.4 GHz. De todos modos, todos los routers que tienen la frecuencia de 5 también tienen la frecuencia de 2.4, no así al revés. Hay muchos routers que solo tienen la frecuencia de 2.4 GHz, pero los routers que tienen frecuencia de 5 sí que también tienen la frecuencia de 2.4, por lo cual podemos conectarnos a una frecuencia u otra según sea nuestra conveniencia. Así que como dije, si tiene un dispositivo que está muy cerca del router, entonces sí probablemente es mejor los 5 GHz, pero si estás bastante lejos, 2.4 GHz podría tener mucho mejor señal. Cada ambiente es diferente. También es probable que desee considerar el tipo de dispositivo que está usando. Si estás usando algo que realmente no requiere una velocidad mayor en absoluto, también es probable que desees considerar el tipo de dispositivo que estás usando. Si estás usando algo que realmente no requiere una velocidad muy rápida en lo absoluto, pero dependerá más de la fuerza de la señal, entonces sí que probablemente quieras usar 2.4 GHz solo para una prueba y así podrás tener una señal más constante. Aquí por ejemplo en mi casa es una casa que tiene bastantes square fits. Yo aquí en la oficina, como tengo el router aquí conectado cerquitica de mí, estoy conectado a 5 GHz, pero ya cuando vamos a la sala o a otros cuartos o al garaje, pues ahí la señal que se están conectando es a 2.4, porque la señal de 2.4 puede atravesar las paredes sin ningún problema, no así el de 5 GHz. Así que no te dejes llevar por que una es mejor que otra. Cada una cumple su función y esta es la recomendación que te quería traer en este pequeñito video en el día de hoy. Ya lo sabes. Si estás cerca del router, puedes utilizar una señal de 5 GHz. Si vas a estar muy lejos del router, es mejor utilizar la de 2.4. Y como dije, casi todos los routers que están en el mercado ahora traen las dos señales. Tienen para 5 y tienen para 2.4 y en distintos dispositivos en cualquier parte de la casa o negocio se pueden conectar a cualquiera de las dos bandas. Yo soy David Song, esto es Lo Recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Ok. Vamos a analizar lo que está comentando aquí. La frecuencia de 2.4 GHz, básicamente la podemos resumir de la siguiente forma. Tiene mayor alcance, es menos propensa que
otros materiales pueden absorber las señales. Recuerden que lo que se necesita para tener un mayor alcance es que pueda atravesar los objetos. Como estaba mencionando, mayor potencia lo que va a representar es de que los objetos van a poder absorber esto y van a generar otro tipo de problemáticas. Entonces, 2.4 GHz, tenemos 14 canales, que obviamente estamos hablando que hay una variación de estos canales en frecuencia, que es 2.4 más 11, 2.4 más 22, etcétera, ¿no? Luego viene más interferencia, obviamente que como tiene mayor alcance, tiene mayor capacidad de tener interferencia. Recordemos de que la potencia, con cuanto sale del equipo, del que está generando esta red inalámbrica, obviamente sale con muy buena calidad, pero conforme se va alejando, pues es más propenso que se pierda esa información. Ahora, tiene menos velocidad de conexión. Obviamente, esto viene porque tiene un método de control de acceso, que es el de prevención de colisiones. Genera un problema porque cada vez que hay un evento que evita que haya comunicación, vamos a analizar la información y en cuanto terminemos esta información, Fabián, respondo a tu pregunta. Entonces, tenemos un mayor rango de cobertura, obviamente con menor velocidad, porque tiene que tener métodos de control para garantizar que haya envío y recepción de paquetes. La de 5 GHz, pues obviamente tiene más canales, tiene 25 canales, tiene menos interferencia, pero obviamente el rango es más pequeño. Entre más pequeño sea el rango, mayor velocidad puedes llegar a tener. Sin embargo, pues no sirve para poder estar en espacios amplios de una casa. Ahora vamos al tema. Hice este preámbulo de las redes inalámbricas porque tenemos que tocar, pues bueno, el tema que es el que nos lleva a nosotros. No es un curso como tal de redes inalámbricas, pero sí conocer algunos factores que se necesitan. La seguridad. Vamos a empezar a ver primero el punto más importante. Recordemos que si nosotros queremos hacer algún tipo de análisis de vulnerabilidades de una red inalámbrica, lo primero que tenemos que conocer es a qué tipo de red inalámbrica nos estamos enfrentando. Cada tipo de red inalámbrica tiene diferentes protocolos de cifrado. Algunas no tienen protocolos de cifrado, tienen otros dispositivos que permiten el control. Entonces, cada una de ellas nos va a brindar una posibilidad para poder efectuar un hacking. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer estos protocolos. Vamos analizándolos cada uno para poder ver hacia dónde vamos a orientarlo. Para garantizar que solo los equipos autorizados acceden a una determinada red inalámbrica o Wi-Fi y que estas comunicaciones no pueden ser vigiladas por terceros que se encuentren dentro del rango de alcance de la señal radio de nuestros puntos de acceso, debemos recurrir al control de acceso y cifrado. Originalmente no existía ningún medio para ello, y todos los equipos podían solicitar conexión a un punto de acceso, identificándose mediante su dirección MAC, para comunicarse con el resto de equipos de la red. Esto se sigue pudiendo hacer hoy en día en muchas redes que establecimientos, principalmente de hostelería y restauración, ponen a disposición de sus clientes. Son las conocidas como redes Wi-Fi abiertas, las que no piden contraseña. El primer método de control de accesos a redes que tuvo gran implantación y que perduró por años fue WEP, siglas en inglés de privacidad equivalente a cableado. Es decir, que era un protocolo que pretendía que la seguridad de la red inalámbrica fuese tan segura como la de Ethernet. El principal problema del sistema web es que las claves RC4 generadas eran extremadamente frágiles, debido a que las tramas de comunicación referentes al cifrado se repetían y eran fáciles de identificar. Teniendo en cuenta que las contraseñas eran cadenas hexadecimales con una longitud máxima conocida, la potencia de computación necesaria para descifrar la contraseña estaba al alcance de cualquiera. WEP nació en 2001
y dada su baja seguridad, en 2003 se presentó el protocolo WPA. Sin embargo, por razones de retrocompatibilidad, WEP o WEP siguió siendo el principal protocolo de control de accesos y cifrado de redes inalámbricas hasta la segunda década de este siglo. Aún hoy en día no es extraño encontrar redes web, aunque los fabricantes de puntos de acceso Wi-Fi ya suelen establecer WPA o WPA2 como sistema por defecto. WPA son las siglas de Acceso Inalámbrico Protegido. La versión WPA2 era el objetivo inicial, pero se publicó WPA anticipadamente para proporcionar un medio más seguro que web hasta que la versión definitiva estuviese disponible. WPA2 llegó solo un año después, en 2004. Mientras que WEP usaba cifrado de 64 o 128 bits, como decíamos claves de longitud fija en hexadecimal, WPA estaba usando el protocolo TKIP, protocolo de intercambio temporal de claves. La gran ventaja de este protocolo es que cada paquete de información transmitido usa una clave de 128 bits distinta, dificultando en extremo la vulnerabilidad de repetición mediante la que se explotaba el protocolo web. WPA también incluyó Sistema de Control de Integridad, o CRCs, para garantizar la integridad de los paquetes de información transmitidos. WPA2 fue la evolución del protocolo, agregando soporte obligatorio para CCMP, que es un protocolo para mejorar la confidencialidad y los recursos de autenticación e integridad. CCMP es más fuerte que TKIP. Además, añadió el protocolo de cifrado AES, el cual, con distintas longitudes de claves, se sigue usando hoy en día para cifrar comunicaciones del más alto nivel, así como para almacenamiento cifrado de información. En la web wiggle.net podemos ver una gráfica histórica de los distintos sistemas de protección utilizados para redes Wi-Fi. En rojo vemos la protección nula o redes abiertas y en verde la protección cifrada. Vemos que hasta mediados de 2006 era más habitual las redes abiertas que las cifradas. Si seguimos la línea de cifrado WEP, vemos que alcanzó su máximo a principios de 2010, que empezó a descender y no se vio superada hasta casi 2013. Los tres sistemas de los que hemos hablado basan la mejor o peor protección que proporcionan en una clave que debe conocer tanto el punto de acceso como el cliente, sea nuestro smartphone o computadora. Este método se conoce como PSK o clave compartida previamente. El problema es que cualquiera que sepa dicha clave puede acceder y monitorizar todo el tráfico. La ventaja de WPA y WPA2 sobre WEP es que mediante TKIP hace extremadamente complicado descubrir la clave maestra mediante fuerza bruta, si ésta es lo suficientemente compleja. Además, WPA o WPA2 permite usar contraseñas más largas, de hasta 95 caracteres. Y no solo letras y números. También se pueden usar mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación. A pesar de su popularidad, en 2009 se estableció el protocolo CCMP para sustituir a TKIP. No es habitual encontrárselo, pero es más seguro. Estas redes son las que podemos encontrar como personales, WPA o WPA2 personal. Basta saber la contraseña para acceder a ellas. En entornos corporativos suele ser más seguro emplear WPA Enterprise. Este método no solo requiere del conocimiento de la clave de usuario, sino que el dispositivo deberá identificarse ante un servidor Radius que se encarga de la autenticación y de generar las claves de cifrado que el dispositivo recién conectado empleará en la comunicación inalámbrica, de forma que el hecho de conocer la contraseña de usuario no permite descifrar las comunicaciones. Ok. Vimos ahorita en este momento los diferentes métodos de cifrado. A grandes rasgos los podemos clasificar de la siguiente manera. Primero, las redes sin seguridad o redes abiertas. Las redes sin seguridad y con redes abiertas en muchos lugares se utiliza cuando no quieres tener tú la dificultad de estar protegiendo tu red. Sin embargo, bueno, en la actualidad ves tantas redes por todos lados y en muchos locales y generan lo que es la clave para evitar que alguien más se conecte, pero porque no quieren que esa persona lo use a nombre de otro establecimiento, ¿no? Entonces, bueno, son redes sin seguridad.
no tiene ningún código descifrado. Después vienen las redes con seguridad. La primera que se vio es lo que son las claves web, que tiene una llave de 40 bits. Obviamente, el principal problema de este tipo de redes es de que muchas veces en el mismo paquete compartían las llaves de descifrado. Entonces, era muy fácil que haciendo una captura de paquetes pudieras tú interpretar la llave y conocerla de tal manera que puedas identificar cuál es la contraseña. Este tipo de redes ya no se usa, literalmente. O sea, en muchos lugares, ya muchos dispositivos como tal no dejan ni siquiera ponerla. Entonces, casi es similar a no tener seguridad. Solamente te dificulta un poco el hacer las conexiones. Luego tenemos las redes con seguridad WPA. Fue el primer intento que se tuvo por tener una seguridad más robusta y usaba una llave temporal compartida entre ambos dispositivos. Esta también tuvo sus dificultades porque a través de un sniffer de redes y ahora con el uso masivo de dispositivos móviles, era muy fácil que si tú te encontrabas entre un dispositivo emisor y un receptor, pudieras hacer una captura de esas comunicaciones. Obviamente, las redes inalámbricas no están sujetas a las limitaciones físicas de un muro o de un cable o de alguna otra cosa. Entonces, con que tú estuvieras en medio de esa comunicación y capturando esa información, literalmente no importaba qué tan buena fuera la contraseña que pudieras hacer, siempre la estabas transmitiendo porque a pesar de que estaba codificada con una llave que se intercambiaba, pues en el mismo paquete se intercambiaba esa llave. Entonces, al momento de que tú identificabas esa llave, pues ya lo que seguía era que la captura de información que tú tenías, la descifrabas con la llave que habías interceptado. Entonces, no era tan relevante qué tipo de tamaño de llave tú pusieras en la clave, porque al momento de que la transmitías, pues la transmitías en conjunto, ¿no? Es como cuando alguien hace un respaldo en un disco externo y se lleva el disco externo con él. Pues es la misma cuestión, ¿no? Si se llegan a robar el dispositivo y el disco externo, pues pierde todo. Luego vino la evolución al WPA2, que fue ya un intento de tener una clave de encriptación donde la llave que se hacía en el intercambio, como lo que era el protocolo TCP, que hace una rutina de intercambio de información previa con un preámbulo para poder establecer la comunicación, en ese intercambio, tú al momento de que tecleabas la clave en el dispositivo receptor, el router o el equipo que proveía en un access point te proveía una llave ya codificada. Entonces, la primera etapa era el intercambio de una llave que solamente el receptor conocía. Y el emisor como una especie de serial. Entonces, con ese intercambio de llaves, lo que se originaba era de que la misma comunicación que se estaba transmitiendo, toda la información delicada ya iba encriptada con una llave que desde el principio se acordaba cuál iba a ser. Nada más que el problema con el WPA2 es que esta llave es de una cantidad muy pequeña de bits. Entonces, estamos hablando de 64, ¿no? Y esta llave, a través de ciertos programas que se efectuaban no es que lograran descifrar la llave, lo que hacían es de que encontraban un patrón y basado en ese patrón podían interpretar la información que era transmitida. Con ello lograban emular esta llave y violar la seguridad. Luego después viene el WPA3, que es el que está en este momento. Yo he visto sistemas de WPA3 de hasta 1024 bits. Obviamente son sistemas muy seguros. Uno de esos lo vi en una dependencia de seguridad pública, donde todas las comunicaciones relativamente ya desde el principio deben de traer un certificado para el enlace. Y este certificado se intercambia desde el momento que tú ingresas la comunicación. Entonces, hasta este momento es casi, digo, no imposible, pero es
casi imposible descifrar una llave WPA3. ¿Por qué? Porque el WPA3 transfiere un certificado y transfiere llaves que tienes tú de manera local en el dispositivo y llaves que tienes en el dispositivo externo. Y estas llaves, de alguna manera, evitan que tú puedas, si te pones a analizar el tráfico, por más dispositivos que tú logres estar analizando, cada vez que haces este movimiento trae un sistema que le llaman timestamp, que básicamente es una sumatoria que hacen de horas, minutos y segundos desde el primer día que inicia el año, o sea, desde el 1 de enero, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que la siguiente llave que es generada tiene un nuevo timestamp. Entonces, literalmente es, por no decir imposible, casi. Ahora, otro de los factores que tiene este punto de WPA3. WPA3 también genera una validación en reversa. ¿Qué es esto de WPA3? ¿Qué es el forwardeo? Te mando la llave, haces la codificación, establecemos la comunicación, pero en ciertos movimientos de la comunicación, el propio protocolo va a solicitarte que tú le reenvíes la llave. Ahora él va a hacer la validación como que si se va a conectar a tu dispositivo, como que si tú te convirtieras en el access point. Este tipo de validaciones lo que ocasiona es que en el momento que se hace la desconexión, que es una fracción de milisegundos, si por algún motivo tú ya estás logrando interceptar esos datos y no has logrado descifrar esa clave, que es muy complicado, va a hacerte la desconexión y ya no te va a permitir la conexión. ¿Por qué? Porque ya las dos vías no se pueden establecer. Esta parte es un poco complejo de entender, pero ¿qué es lo que hace? La primera parte del WPA3 es, tú ingresas una contraseña para poder conectarte a una red con seguridad, con WPA3. En el momento que ingresas la contraseña, no es todo lo que se hace en el proceso, sino llega al router o el access point. El access point te regresa una clave específica, que es una clave encriptada. Digo, he visto hasta de 1024 bits, la mayoría de los dispositivos están en 256, hay variantes. Y esta clave que tú tienes, con esa, ahora sí, todas las transmisiones son las que realizan el enlace de comunicación. Y en cierto momento del tiempo, obviamente también se le agrega un timestamp, que es como un tipo serial. Y en cierto momento del tiempo, el propio access point hace una desconexión de manera muy rápida, no se nota en ese espacio, o sea, es extremadamente rápido, que en ese momento lo que hace es que le dice al equipo dispositivo donde estaba conectado que le mande la llave, porque ahora el router se va a conectar o el access point se va a conectar al dispositivo. ¿Sí pueden desconectar sus micrófonos, por favor? Bueno. Ok. En ese momento que hace la desconexión, él le pide, ahora sí, el dispositivo, el AP o el access point, le pide al dispositivo local, que es el cliente, que ahora el dispositivo AP se va a conectar al otro como que si el otro pasara a ser el router. Entonces solicita esa llave que se intercambió en la primera instancia. Si no logras otorgársela, desconecta el equipo y entonces se pierde la comunicación y tienes que volverla a establecer. Por eso es que se vuelve muy complejo el hacer un desciframiento de una clave con WPA3. Ok. Viene el WPS. Este es un sistema que está basado más en la MAC address y en las IPs y se utiliza para interconectar dispositivos sin que pase ningún sistema realmente tan grande de seguridad. Se utiliza ahorita muchísimo, sobre todo cuando se adquieren impresoras u otra clase de dispositivos para que puedas hacer una interconexión de manera muy sencilla. Luego tenemos el Radius. ¿Qué es el Radius? Bueno, tienes un equipo en la red, la cual tiene las credenciales para que tú te puedas interconectar. Se utiliza en muchísimos lugares. ¿Por qué? Porque es compatible totalmente con un protocolo de Active Directory, que es el LDAP, pero tiene otras medidas, porque ya tiene una base de datos. Hay bases de datos desde MySQL,
hay bases de datos con Postgres, entre otros, que permite que tú tengas ya un control directo sobre qué dispositivo y cuántos dispositivos se pueden conectar con la misma clave. Entonces ya quitas el control de la seguridad a las redes con seguridad. Es decir, ya no pide una clave como tal, sino ya ingresas un usuario y una contraseña que es administrada directamente por el Radius. Y luego están los dispositivos, la seguridad basada en listas de control de acceso, que son los ACLs. En estas listas de control, literalmente, tú dices qué dispositivos son los que se van a conectar. Hay basados en dos esquemas, basados en la MAC address y basados en la IP. La normalidad es que estén basadas en la MAC address. Sin embargo, en algunas ocasiones ya se le asigna directamente una IP, o sea que tiene una IP fija el dispositivo con una configuración previa. Ahora, otro punto importante de esto es que, por ejemplo, en el Radius, que es el que estábamos ahorita revisando, el Radius como tal permite que tú también puedas intercambiar certificados. Hay certificados temporales SSL que tú se los puedes otorgar a un dispositivo para hacer una conexión a través del Radius. Entonces, este certificado no se otorga en el momento de que diga, dame un certificado, no. Tú tienes que ir a un control de administración que en algunas escuelas, universidades o entidades de gobierno te lo otorgan para que tú puedas conectarte. Uno de los lugares que yo he visto que usan este tipo de control fue en las oficinas centrales de la Coca-Cola, donde para que tu dispositivo pueda conectarse, te habilitan un certificado temporal que tú tienes que descargar y al momento de que te hace la solicitud del usuario y la contraseña, tú cargas el certificado para hacer la conexión. Entonces se vuelve más complejo todavía. Y por último viene la parte de los portales cautivos. Los portales cautivos vienen siendo una página o un intermediario para que cumplas un criterio de seguridad. Pues bueno, a veces no es criterio de seguridad, viene siendo más que otra cosa que tú otorgues cierto tipo de información a cambio de brindarte el Internet. En muchos lugares utilizan los portales cautivos, sobre todo para poder obtener información de primera instancia o para publicitar al local en el que están. ¿Preguntas? Bueno, aquí tenemos varias preguntas de Fabián. Dice, ¿habrá Wi-Fi 6 y WPA3? ¿Funcionarán sin problema con Wi-Fi 5? Sí. La nueva nomenclatura que se está fijando en las redes inalámbricas, anteriormente hay un protocolo que se llama 802.11. El 802.11, ok, vamos por partes. La primera, Wi-Fi 6 con WPA3 y Wi-Fi 5. Hay una nomenclatura que se manejaba en las redes inalámbricas que era el 802.11 y le empezaron a agregar letras. ¿Qué significaban las letras? Las revisiones. O sea, lo primero que se garantizó es que hubiera un estándar para que hubiera la comunicación. Posteriormente se le fueron agregando características de velocidad, de seguridad, de diferenciación. Por ejemplo, hay una versión del 802.11 que es el PEP, por ejemplo, para vehículos. Hay otro para conmutadores y teléfonos de telefonía IP. Y hay otros que les agregan seguridad o compatibilidad en diferentes redes, por ejemplo, las redes europeas y las redes japonesas, para que se haga la comparativa con las redes americanas. Entonces, los nuevos protocolos, por ejemplo, el Wi-Fi 6 y el Wi-Fi 5, en vez de estarle agregando más letras, porque ya pasaron de llegar a la W, etcétera, y pasaron ya ahora a nombrarle AX, AU, entre otras, sí traen ya protocolos de WPA3, porque hasta este momento es el más seguro, pero viene un nuevo protocolo que ahorita está en un estado beta del WPA3, en el cual va a ser un intercambio de un certificado para poder garantizar la comunicación en las redes, pero ya está totalmente basado en IPv6. Entonces, la respuesta a lo que me estás comentando, sí, es real. Ahora, los portales, en la WPO2 hay de 128 bits con AES,
combinado. Se supone que es más seguro antes del WPA3. No, el tema del WPA2 como tal, no importaba qué tanto tamaño pudieras tú manejar con la llave de encriptación. El tema aquí es de que toda esa información que a veces no era seguro, el intercambio propio de seguridad, no iba cifrado. O generaba patrones que pudieran ser identificados por alguien más. Entonces, si tú podías estar capturando tráfico, podrías identificar los patrones aunque no conocieras la clave. Entonces, sí trataron de hacer este proceso intermedio entre el WPA2 y WPA3, pero pues resultó infructuoso. Ahora, me dice, ¿el portal cautivo no va combinado con Radius? Ok, no necesitas Radius ni ninguna tecnología para implementar un portal cautivo. Tú puedes hacerlo a través de lo que son el protocolo de demanda de acceso a Internet. ¿Qué es lo que hace normalmente cualquier dispositivo cuando se va a conectar a Internet y que tú solicitas el acceso con una red inalámbrica? Seleccionas la red y en el momento que la seleccionas, lo primero que va a hacer el dispositivo es tratar de obtener una dirección IP. Si la logra obtener, el siguiente punto que necesita este dispositivo es hacer una conexión a una página temporal. Dependiendo del dispositivo, es la página a la cual solicita el acceso. Es obvio que no va a dar respuesta porque tú todavía no tienes acceso a Internet. Entonces, en ese momento, tú capturas ese tráfico, esa solicitud que estás generando y lo reenvías, lo forwardeas a una tercera página. En esta tercera página, tú haces la solicitud de la información que necesitas y si la cumple, tú puedes abrirle el canal para que se comunique o cerrárselo y desconectarlo. De antemano ya estaba desconectado. Lo más que llega a alcanzar es un direccionamiento IP. Ahora, ¿puedes mezclarlo con Radius? Sí, lo puedes mezclar con Radius y lo puedes mezclar con ACL. Pero teóricamente un portal cautivo está diseñado para facilitar los accesos. Porque si ustedes se fijan, cada uno de estos puntos que acabamos de ver involucran cierto grado de administración. Si tú pones un WPA3 para que pueda hacerse la comunicación, tienes que proporcionarle el usuario y la contraseña al que solicita esta información. Entonces, ya desde ese momento estás generando un paso extra de parte de los usuarios para que se puedan enlazar a tu red. Entonces, cuando tú involucras, por ejemplo, un portal cautivo, estás tratando de facilitarle ese camino al usuario, ¿no? Ahora, el Radius como tal, tienes por fuerzas que darte de alta con un tercero para poderlo habilitar. Sí puedes mezclarlo con un portal cautivo para que te dé ese acceso o que te puedas registrar en una red para que puedas ingresar, pero pues le agregas más pasos de seguridad. Acuérdense que siempre la seguridad de cualquier tipo de sistemas de datos debe de ser lo suficientemente buena, pero también lo suficientemente accesible. Si tú le agregas más bloqueos para que pueda lograr su fin el usuario, entre más bloqueos le generes, entre más problemas le generes para que logre su fin, menos se va a querer conectar. Entonces, obviamente va a ser segura, pero porque nadie se va a querer conectar al mismo, ¿no? Sí, el portal cautivo es una pasarela. En muchos lugares, bueno, hay muchos sitios que yo conozco que literalmente se utilizan para pasarlo por un punto específico para la captura de tráfico y obviamente para robar información. Tú puedes emularlo, se puede emular un portal cautivo y ver todo el tráfico que pasa a través de él, un servidor, un equipo, y esa captura de tráfico con un análisis de patrones se puede llegar a identificar datos privados del usuario. Específicamente, yo diseñé una herramienta que en 17 minutos te sacaba el teléfono, el nombre, el género y la fecha de nacimiento. Con una hora ya podías saber tú el enlace que tenía con diferentes personas a través del envío de correos electrónicos o redes sociales, ¿no? Entonces, sí, es una pasarela que permite que te dé el acceso a Internet. Nada más es como abrir o cerrar una llave. Ok, me dicen, el WPS por seguridad es buena práctica, sí, es buena práctica. Si tú, regularmente les voy a decir cuáles son las tecnologías en general. Hablando de sistemas, ¿no?
tienes la metodología de tener todo abierto y nada más cerrar en espacios lo que no necesitas, y la otra es tener todo cerrado y abrir solamente lo que necesitas. La mejor práctica es tener todo cerrado y solamente habilitar lo que tú vas a necesitar. El WPS, en el momento que ya alguien logró tener una conexión con uno de tus dispositivos, es muy fácil que se encuentre un exploit para poder tener acceso al siguiente nivel del dispositivo. La mayoría de los dispositivos, acuérdense que tienen siempre una vulnerabilidad. Es cuestión nada más de encontrarla, pero es lo que yo les mencionaba, la capa cero. Errores de diseño o errores de configuración. Las redes ocultas, ok, las redes ocultas son ocultas siempre y cuando tu dispositivo lo tengas habilitado para que busques las redes que están presentes. Pero si tú configuras tu dispositivo para que analice todo lo que ve de tráfico, porque obviamente el espectro electromagnético, por más que lo ocultes, siempre está presente. Aunque no puedas replicar el SSID que tienen las redes inalámbricas, pues no lo vas a encontrar. Lo único que hace cuando lo ocultas es de que quien no tenga el conocimiento que existe y no tenga la intención de averiguar si existe algo extra, pues no las va a encontrar. O sea, estás poniéndole un bloqueo más. Pero las redes ocultas en realidad pues, no nos brindan un mayor nivel de seguridad. Lo único que están haciendo pues es de que están ocultos a simple vista, pero con ciertas técnicas tú puedes habilitarlas perfectamente sin mayor tecnología. Un celular como tal, un dispositivo Android, porque los iPhones es un poco más complejo, pero un dispositivo Android, existen muchos APKs que nos permiten a nosotros identificar y quitar lo que son las medidas de seguridad que tiene el propio dispositivo, por ejemplo, para la identificación de redes inalámbricas. Obviamente se puede usar como un escáner de frecuencias, se puede usar como un escáner para identificar todo tipo de redes ocultas o transferencia de datos. Ok, sí, es correcto. O sea, hay muchos software que te permiten hacerlo. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. ¿Cuál diccionario Kiev Platas? Ok, dice, ¿cuál ha sido el diccionario de ataque para una red que ha sido más efectivo en redes WPA2? Hay un diccionario que se baja de una plataforma que se llama hacker.in. El diccionario tiene alrededor de unas 10,000 o 20,000 combinaciones, pero la efectividad que puedes tener con un diccionario se basa en el tipo de router o de AP o access point que quieres tú atacar. ¿Por qué? Porque dependiendo del dispositivo, ahorita, por ejemplo, los Huawei traen muchísimo mayor tecnología para detectar ese tipo de ataques. Pero la efectividad de un diccionario como tal viene siendo de que el propio dispositivo no tenga una medida para identificar que estás haciendo un ataque por diccionario. Hay medidas mejores que el ataque por diccionario. Se los voy a comentar. Por ejemplo, si ustedes logran identificar la red, la dirección del equipo en la red privada, tú puedes emular esa red privada. Es decir, generar un pequeño portal que se parezca, por ejemplo, a una red Encore o de cualquier fabricante, que te da un portal para que tú ingreses a la administración. Y este portal te permite que tú puedas generar esos accesos, pero tú lo emulas. Entonces, a la hora de emularlo, como algún tipo de software, lo que haces es básicamente que la persona ingrese a ese portal y te dé su usuario y su contraseña. Regularmente los ataques de diccionario no van separados, siempre van juntos. Lo que tú te estás refiriendo es diferente al ataque por diccionarios,
normalmente siempre van una combinación usuario-contraseña, ¿no? Y la vulnerabilidad básicamente es que el dispositivo que tú quieres adivinar su usuario y su contraseña, literalmente no tenga una posibilidad de detectar que tú estás haciendo un ataque por diccionario. Bueno, vamos a ver el siguiente video de los portales cautivos de la red terminado. Ahí sí. Esta red puede ser inalámbrica o cableada. Los portales cautivos comúnmente son utilizados en redes con acceso abierto, disponibles en tiendas, centros comerciales, clínicas, aeropuertos, supermercados. También son utilizados en redes corporativas, donde se pretende gestionar el acceso a los visitantes. Básicamente, el portal cautivo permite que los administradores proporcionen acceso a la red y o Internet mediante el intercambio de información. Tenemos contraseñas definidas con anterioridad que no cambian y contraseñas que se generan automáticamente, y algunas que duran un periodo de tiempo determinado. Otros tipos de accesos pueden utilizar un usuario y contraseña que ya se encuentren precargados en los servidores, o puede utilizar credenciales utilizadas en otros sistemas, como redes sociales o sistemas internos de la compañía. Una ventana informativa que entrega al usuario los términos y condiciones de la red es otra forma de usar un portal cautivo, ya que el usuario debe aceptarlos para poder ingresar a la red. Algunos portales también piden información personal, al igual que completar encuestas, mostrar determinada publicidad, etc., la que finalmente será utilizada por la entidad para sus propios fines. Finalmente, tenemos portales cautivos que solicitan información de un usuario validado en el sistema para poder tener acceso a la red, el cual se entregará una vez la solicitud sea aceptada. Digamos, esta solicitud es aceptada por el usuario que ya es de confianza o que ya pertenece a la entidad, versus el usuario que es externo que quiere ingresar a esta red. ¿Y cómo funciona un portal cautivo? El portal cautivo funciona sin la necesidad de la intervención del usuario en el momento de la conexión con la red. Una vez que el usuario conecta o intenta realizar su primer acceso en un sitio, se hace la redirección automática a una página de validación de conexión, que generalmente tiene por objeto autenticar o identificar al usuario. En el diagrama podemos ver que se visualizan 3 pasos que explican cómo se establece la conexión con una red que utiliza un portal cautivo con credenciales. En el paso 1, el usuario establece conexión con la red en la que se quiere participar. Cualquier petición que realice el usuario queda en pausa hasta que se validan las credenciales. Es por esto que en el paso 2, el usuario envía el usuario y la contraseña correspondiente. Ya en el paso 3, las credenciales son recibidas por el servidor correspondiente, el cual validará las credenciales mediante un servicio de autenticación interno o externo. Ya con el flujo de ingreso de credenciales terminado, se continúa con la validación de estas. En el paso 1, el servicio de autenticación verifica que el usuario y la contraseña ingresada por el usuario sea válido. Debido a esto, en el paso 2, el servidor le entrega la información al portal cautivo para que el tráfico entre el usuario y la red se pueda establecer correctamente, según las configuraciones predeterminadas. En el paso 3, una vez que la identificación se realiza con éxito, el usuario entonces se redirige automáticamente al sitio que había ingresado previamente. En buena parte de las soluciones hay un monitoreo de actividad del usuario para que la sesión sea debidamente expirada, sea por inactividad o por exceso de tiempo del que se haya configurado. Bueno, a continuación daremos algunos ejemplos de cómo se implementan o en qué casos se implementan estos portales cautivos
y entregando el por qué se está implementando en estos casos. Por ejemplo, en ambientes privados, el portal cautivo puede ser utilizado para administrar el ingreso de visitantes o colaboradores en la red corporativa. Es importante resaltar que la utilización del portal cautivo debe estar asociada a otros recursos de seguridad, garantizando el control sobre la navegación de los usuarios, la limitación de la banda, el aislamiento físico-lógico de la red y otros recursos para evitar exposición de las redes operacionales de la empresa. La idea es que se separe entre el usuario normal, el usuario que está trabajando y donde se está procesando la información interna, versus los visitantes que se están conectando a esta red. Generalmente estas redes son para externos, personas que vienen a reuniones específicas y necesitan conectarse, o a veces para los mismos clientes que llegan a una empresa. En el caso de las personas externas, pero que necesitan interactuar con los componentes de la red de la empresa, ya sea servidores o servicios o páginas web internas, es otro tipo de acceso al que se les debe dar, y esta debe ser de forma cuidadosa con las restricciones pertinentes. Otra aplicación bastante común del portal cautivo está asociada a la gestión del acceso Wi-Fi en eventos. Prácticamente todos los eventos, ya sean conferencias, ya sea alguna presentación de alguna tecnología o eventos sociales, independientemente del porte del evento, poseen estructura de Internet disponible para los participantes, siendo imprescindible garantizar la seguridad y disponibilidad de este recurso, ya que el mismo, en algunos casos, está directamente asociado al éxito del evento. Esto se puede dar a veces los talleres o las conferencias pueden estar interactuando con el público, y el público, la forma de esto es entrar a algún sitio, responder a alguna encuesta o elegir alguna opción para obtener estadísticas en el momento. Ok. La idea general de un portal cautivo es proveer un acceso que tenga un cierto nivel de seguridad y que nos permita a nosotros tener un mayor control de lo que es el enlace del Wi-Fi, aparte de que sea más fácil el acceso. Nos brinda ciertas oportunidades tener una red, porque pasas el control de la seguridad no al dispositivo, sino a un equipo intermedio. Hay dispositivos que permiten manejar como controladoras, que lo que hacen es que nos ayudan a manejar la seguridad de manera centralizada. Entonces, esto nos da cierto nivel de mayor seguridad, porque no es lo mismo que un dispositivo con cierta capacidad esté manejando todo lo que es el proceso de manejo de claves, a que ya lo maneje un dispositivo externo que está específicamente diseñado para eso. Pero bueno, el objetivo principal de un hotspot, que en ese caso es un portal cautivo, es hacer que sea más fácil el acceso para la gente que lo está utilizando, y pues obviamente darle otros fines de control. En muchos hoteles también se utiliza para validar el espacio de tiempo que estás usando el internet, y en base a eso pues para que puedas pagar el consumo. Ok, hay varios temas importantes en las redes inalámbricas respecto a lo que es los canales. El ancho de banda que tienes tú en una red inalámbrica sigue las mismas normas que lo que es un ancho de banda de una red cableada. Es decir, hay una capacidad. O sea, no puedes tú inventar el espacio que nosotros vemos, aunque no lo podamos tocar, existe. Entonces, en ciertos lugares, cuando tú tienes una masificación de dispositivos móviles y quieres tú que se conecten a una red inalámbrica determinada, obviamente la que tiene mayor potencia y mayor capacidad de densidad, ahí viene otro tema muy importante, la densidad.
tú puedes tener una antena de red inalámbrica con mucho poder, pero con poca densidad, lo que significa que a mayor cantidad de dispositivos, cada dispositivo va a generar un ruido que va a evitar que se conecten. Ahora, me están haciendo aquí una pregunta. Si el Wi-Fi utiliza el mismo canal que otro vecino, pero obvio, menos decibeles, ¿qué pasa entre los Wi-Fi y los clientes conectados? El ancho de banda que tú tienes, lo compartes. O sea, si tienes un vecino que tiene una red inalámbrica muy cercana a la tuya, usan el mismo canal, pero tiene menos decibeles, lo que vas a hacer es de que, por ejemplo, si hablamos de un 100% del ancho de banda, eso que tú estás, que como están compartiendo el canal, bueno, van a estar usando ambos un porcentaje, dependiendo de la potencia que tenga el access point. Pero a su vez también vas a estar generando ruido. El vecino te genera ruido a ti y tú le generas ruido al vecino, lo que hace que haya una disminución de lo que es la capacidad de transmisión de datos. Es importante tener esto en cuenta porque en muchas empresas o en muchos lugares yo lo que he visto es de que dicen, no alcanza la red inalámbrica a tal lugar, pon otra antena. Y lo único que estás haciendo es añadirle más ruido al espectro electromagnético que tienes en esa zona. Entonces, aumentas la densidad y al aumentar la densidad generas más ruido que hace que el mismo dispositivo no pueda diferenciar y esto provoque que tampoco puedas tener un buen nivel de recepción. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, se van a interferir mutuamente. En muchos lugares, ese tipo de interferencia les llaman jammers. Si tú logras identificar la frecuencia exacta en la cual tu vecino está generando eso, tú puedes generar otra antena con el mismo nivel que identifique eso para que genere tanto ruido que generes una denegación de servicio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay unas cosas que le llaman mejores prácticas. Sí, hay que cambiar de canal, sí, pero de preferencia tienes que conseguirte un equipo que pueda cambiar de canal para darte la mejor opción. Los equipos baratos no lo tienen, pero los equipos más avanzados van a estar monitoreando el nivel de interferencia y te van a ubicar en el canal que mejor te corresponda. Y eso te va a generar, pues, de que tengas menores niveles de conflictuación. Sin embargo, pues hay una contramedida, o sea, puede existir, hay un dispositivo jammer que también está vigilando dónde te estás moviendo de canal para evitar que tú tengas comunicación, ¿no? Y al momento de evitar que tengas comunicación, pues no vas a poder procesar ninguna clase de transferencias. Ahora, Fabián está comentando, debe de haber tres canales de separación entre redes continuas. Ok, esta es una buena práctica, mas no es una norma. O sea, son buenas prácticas. Sin embargo, no siempre es tan funcional. Si tú tienes 3 canales de diferencia y mides la densidad, ¿cómo puedes medir la densidad de una zona? El software que yo les comenté, el Insider, te dice cuántas redes inalámbricas tienes alrededor tuyo. Si tienes una red inalámbrica que es la tuya, pues no hay ningún problema. Pero si tienes, por ejemplo, 2, 3, 4, cada una de esas redes inalámbricas te está generando un factor de densidad. Entre mayor cantidad de redes que tengas cercanos, no importa qué tanto te cambies de canal. Se puede seguir la norma de cada 3 canales hacer una separación para las redes continuas. Pero si la densidad es mayor que el número de canales disponibles, entonces no va a haber una forma que tú lo puedas evitar. Ahí se tiene que pasar a un esquema totalmente diferente. Si tú quieres tener una mejor conectividad, tienes que empezar a generar canales a través de infraestructura que permitan que, en vez de que sea una comunicación omnicanal, que significa como un tipo de esfera que se genera la señal electromagnética, solamente sea dirigida a ciertos puntos, de tal manera que ya no solamente estás viendo un área completa como que si fuera una esfera, estás viendo un espacio específico de manera direccional. ¿Hay alguna herramienta anti-jammers? No como tal. Yo diseñé una herramienta basada en Kali Linux para lo que era el manejo los GPS también utilizan un sistema parecido a lo de las redes inalámbricas para la transmisión de información. Pues usan una red de datos más el sistema satelital. Y lo que te permitía era estar detectando si había una anulación de salida de frecuencia
basada en el direccionamiento de un punto. Pero como tal, no existe una herramienta anti-jammers. Vi una muy parecida a que usaba la Sedena, bueno, aquí en México es el Ejército, que permitía anular algún sistema que te bloqueara las comunicaciones. ¿Cómo? Bueno, porque permitía detectar que ciertas frecuencias estaban anuladas y como ellos no tienen limitaciones para moverse a frecuencias más altas o más bajas, sin que tengan alguna afectación, pues podrían manipular eso y se podrían saltar los jammers. Pero en el caso de la población en general, necesitarías modificar una antena, un access point normal para saltarte todas esas medidas de seguridad que nada más te permiten estar trabajando en dos frecuencias, en las dos bandas de 2.4 y la de 5 GHz. Hay muchas herramientas de hacking, pero hay muchas anti-hacking, para decirlo así. Literalmente el pen testing se trata de ser un anti-hacker. La experiencia te va haciendo de que las propias herramientas que utilizas para hacking les puedas dar un nuevo formato para que esos patrones de comportamiento que se detectan cuando se están tratando de hacer un hacking, pues tú puedas darle la vuelta y evitarlos. Pero esto, como tal, tú tienes que diseñar esas herramientas. Por eso siempre es muy recomendable de que alguien que se dedica al ámbito de la seguridad informática, pues también tenga conocimientos de programación para que pueda manipular las herramientas y adaptarlas a los entornos de acuerdo a esa necesidad. Contrarrestar un ataque en vivo. Una de las herramientas más populares, o sea, en el momento, sí. Cuando lo primero que tú debes de hacer es, ¿cómo explicarlo? Cuando tú tienes una forma de trabajo en cierto espacio, por ejemplo, si manejas tú un servidor, ¿cómo puedes detectar que en el momento te están haciendo un ataque y qué puedes hacer? Bueno, una de las cosas que puedes tener siempre es el monitoreo de cuáles son los hábitos y costumbres que se tienen de uso de ese equipo. Cualquier cosa que se sale fuera de ese espectro, tú puedes establecer políticas que puedan evitarlo. En el momento las puedes hacer. En muchas películas se ve, no sé, un montón de gente que dice, nos están atacando y hacen un movimiento como que si van a contrarrestar y atacar a la otra persona. Literalmente tú puedes empezar a agarrar esa información y a través de otro dispositivo empezar a generar un ataque al atacante. Pero eso tiene que ser una persona que tiene experiencia en ese tipo de contramedidas. Si apenas estás empezando en el hacking, no existe una herramienta como tal. Tú tienes que diseñar tus propias estrategias para poder generar un ataque en vivo. Vamos a pasar a una herramienta. Hay dos herramientas que vamos a ver antes ya de iniciar todo lo que es el proceso de hacking. Una es Nmap y la otra es Wireshark. Nmap, como tal, es una aplicación que es usada para generar un descubrimiento en redes. O sea, básicamente nos brinda información en el momento acerca de datos específicos de diferentes dispositivos que se encuentran en una red. Una vez que tú vulneraste o que logras identificar cuál es tu objetivo, pues el siguiente paso es la perfilación. La herramienta Nmap nos permite generar una perfilación, pero esta es una perfilación activa. Acuérdense que hay dos tipos de ataques, los ataques pasivos y los ataques activos. Un ataque pasivo es aquel que el usuario o el objetivo jamás va a identificar que tú estás atacando. En el caso de lo activo, ya hay ciertos elementos o cierta trazabilidad que pasa a dejar como rastro. Eso es a lo que me estaba refiriendo ahorita con Fabián, que estaba haciendo esa pregunta. Esos elementos de rastro, literalmente una persona que conoce el funcionamiento de un sistema determinado va a poder identificar cuando algo no, está fuera de lo común o de la normalidad. Y a través de eso va a poder generar medidas. Bueno, Nmap genera una huella al momento de empezar a hacer escaneos. Entonces, es una herramienta de escaneo activo que permite obtener información de los equipos que están conectados en una red. Vamos a ver un poco de Nmap video y después vamos a empezar una explicación.
Hola gente, bienvenidos a una nueva sección de videos llamada Video Wiki, en donde vamos a presentar definiciones, pero con una explicación más compleja. Vamos a ver herramientas con su explicación completa. Es como una wiki de diferentes cosas. En esta ocasión vamos a ver el proyecto Nmap. Sabemos que Nmap es una de las herramientas más utilizadas por los auditores de seguridad informática. Esta herramienta fue escrita en el año de 1997 por Gordon Line. Él lo que quería hacer fue un escáner de puertos simple, pero desde entonces su desarrollo fue creciendo bastante. El código de Nmap se utilizó para crear la primera versión de Nessus en el año de 1998. Sabemos que Nessus es una herramienta de auditorías en sistemas, por ejemplo, sistemas de Windows, sistemas de Linux. Lo que hace es escanear por vulnerabilidades que se encuentran en estos sistemas operativos o en red para poder así hacer una penetración. En el año 2006 se integra el Nmap Scripting Engine, que permite hacer scripts a los usuarios para hacer tareas automatizadas en redes. Tú puedes desarrollar scripts y compartirlos para hacer este tipo de tareas. Para el futuro se espera que se integre un web scanner con spiders más complejos y opciones como fuerza bruta por HTTP. Actualmente Nmap sí tiene opciones para hacer este escaneo web, pero son muy simples y quieren optimizar este proceso. Pues, ¿qué es Nmap? Nmap es una herramienta que permite hacer un mapa de una red. Esta herramienta encuentra los dispositivos conectados en la red, escaneando y detectando los servicios de puertos abiertos que corren en cada uno de ellos. Por ejemplo, yo escaneo una red y dentro de ella se encuentran 3 dispositivos, y esos 3 dispositivos tienen diferentes servicios corriendo. Esta herramienta los detecta e incluso puede detectar la versión que está corriendo y el tipo de servicio que está corriendo en cierto puerto. Aquí vamos a ver las funciones principales de Nmap, que es detectar dispositivos en una red, detectar puertos abiertos y sus servicios, también como detectar las versiones de los servicios. Tiene opciones para detectar sistemas operativos y sus versiones. Detecta firewalls o tipos de paquetes bloqueados. También tiene opción para evadir firewalls en caso de que bloquee los escaneos. Ok, ¿cómo Nmap detecta dispositivos activos? Primeramente lo que hace es un escaneo básico de dispositivo utilizando una técnica llamada sondeo ping. Esta técnica consiste en enviar un paquete de petición hecho ISMP y recibe mensajes de respuesta hecho cuando un host está vivo. Si la petición que se envía hecho es ISMP tiene una respuesta hecho, quiere decir que el servidor está vivo, por lo tanto quiere decir que hay un servidor o un host activo en esa dirección IP. Por ejemplo, vamos a hacer un ping desde el CMD a esta IP para que vean cómo se hace un ping. Hago el ping a 63.245.215.20 y como pueden ver ahí tengo una respuesta del servidor, los bytes 32, el tiempo que dura 85 milisegundos. Ok, ahí pueden ver que ya recibí una respuesta del servidor. Es algo así lo que hace Nmap. Aquí yo ya detecté que hay un servidor en esta dirección IP. Puedo intentar hacerlo con cada uno de ellos, por ejemplo cambiar de 20 a 21, y ahí tengo respuesta también. O sea, quiere decir que hay un servidor activo en el punto 21. Puedo ir intentando con todos y así ir mapeando cada IP. Ok, vamos a volver a la presentación. ¿Cómo detecta los servicios en dispositivos? ¿Cómo detecta los puertos abiertos? Primeramente, para detectar un servicio corriendo en un dispositivo de red, Nmap realiza un intento de conexión a un puerto definido. Esta conexión utiliza el método de conexión en 3 pasos. Como pueden ver en la imagen, ese tipo de conexión lo que hace es enviar un paquete con una bandera activada llamada SYN, que es la que abre la conexión. Entonces el host B, el host que recibe este paquete, devuelve un paquete pero con las banderas SYN y ACK activadas. Estas banderas activadas llegan a ti
y tú respondes con otro paquete con la bandera activada, y cuando esto sucede ya se establece una conexión, que es el Three-Way Handshake Connection. Para entender más esto vamos a hacer videos en el futuro para ver la estructura de las IP, para que puedan entender de una mejor manera esto. Voy a hacer un video wiki de la estructura de un paquete de IP. Nmap utiliza una tabla de puertos comunes e intenta hacer esta conexión a cada uno de ellos en el rango de IPs especificados. Cuando se tiene éxito en la conexión, se establece que el puerto se encuentra abierto. Si se lleva a cabo esta conexión de 3 pasos, quiere decir que el puerto está abierto, y lo hace con cada uno de los puertos que se encuentran disponibles o que son conocidos, que se utilizan regularmente en sistemas. Por ejemplo, si vas a Wikipedia puedes encontrar el uso de los puertos comunes y los servicios que comúnmente lo utilizan. Por ejemplo, el puerto 21 es utilizado por el FTP, que es un File Transfer Protocol, un protocolo de transferencia de archivos, y vamos a hacer esto, vamos a hacer la conexión de FTP a la IP de Mozilla, que es esta que estuvimos utilizando. Vamos a abrir FTP y vamos a abrir una conexión a esa IP. Lo que va a hacer es enviar la petición por el puerto 21, que es el servicio que estamos utilizando, FTP, y va a enviar la petición a ese puerto. Pueden ver que rechazó la conexión. Vamos a intentarlo de nuevo. Ok, podrán ver que se rechazó la conexión. Esto quiere decir que el puerto puede estar cerrado o bien está filtrado por un antivirus. Una vez realizado este tipo de conexión de 3 pasos, se considera que el puerto está abierto. ¿Cómo detecta firewalls y cómo los evade? Detectar un firewall es una tarea muy difícil, ya que Nmap realiza su trabajo con normalidad y recibe una respuesta negativa de los puertos. Esto quiere decir que están todos cerrados o bien están siendo bloqueados por un firewall. No hay manera de saber si están cerrados o bloqueados por un firewall. Primeramente se podría intentar evadir un firewall. ¿Cómo evadir un firewall? Nmap tiene diferentes opciones para realizar esta tarea. Por ejemplo, fragmentando los paquetes en pequeñas piezas, o enviar paquetes utilizando un puerto que en un firewall conocido acepta conexiones. Por ejemplo, si un firewall acepta conexiones desde el puerto 88 de cualquier parte, este Nmap va a poder enviar desde el puerto 88 un paquete para poder evadir el firewall. También podríamos spoofear una MAC correspondiente a un proveedor de Cisco. Estas son 3 de las cosas que se pueden hacer, aunque hay más opciones en Nmap para evadir los firewalls. Entonces, si se envía un paquete fragmentado y se recibe una respuesta de un puerto abierto, quiere decir que si anteriormente se mostró que estaba cerrado y en esta ocasión se encuentra abierto, quiere decir que existe un firewall en el sistema. Y bueno, finalmente, ¿cómo detecta un sistema operativo? Nmap realiza un envío de paquetes y analiza todos los bits de la respuesta con una base de datos de más de 1500 huellas y los compara. Compara la información que tienen registrada ellos en su base de datos con las recibidas al momento de hacer el escaneo. Al momento de dar una respuesta positiva con confirmación de esta base de datos, presenta el sistema operativo que más concuerda con la base de datos y su versión. Y así es como podemos saber, según las huellas encontradas, saber el sistema operativo que estamos buscando. Y eso es todo. Ok, vamos a ver un poquito de qué es, para qué sirve y dónde se usa el Nmap. El Nmap, básicamente, como se mencionó, se utiliza para mapear la red. Es básicamente lo que estaba comentando anteriormente, fue que tú como persona encargada de la seguridad
si tienes habilidades de programación, muchas de esas actividades que son de manera recurrente, tú las puedes automatizar. Y ese automatizar te va a llevar a generar una herramienta que te va a permitir ayudarte a solucionar otra clase de problemas o hacerlo de manera más rápida. Entonces, Nmap como tal fue diseñado pues, para escanear una red o para mapearla, y su objetivo es usar técnicas simples para poder encontrar dispositivos activos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, detecta puertos abiertos y sus servicios. Recuerden que cuando vimos lo que era el modelo OSI, en la capa de transporte se tienen dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Cada uno de ellos maneja puertos. Cada puerto en realidad lo que significa es un servicio o una aplicación en ejecución. Entonces, en el momento que se detecta un puerto, lo que está haciendo realmente es identificar un servicio o una aplicación que está en ese servidor o en ese equipo. Entonces, eso nos va a permitir recolectar cierta información que nos va a poder llevar a cabo un ataque de mejor manera. La primera parte, la perfilación, y esta es una herramienta, pero es una herramienta activa, recuerden. Ahora, ¿cómo qué otra cosa? El sistema operativo. Literalmente les puedo comentar que la respuesta que te da ante una solicitud determinada del paquete TCP, acuérdense que el paquete como tal de comunicación que existe entre dos dispositivos tiene una estructura, y esta estructura también sigue un conjunto de reglas. Si tú alteras estas reglas para hacer otra actividad, entonces esa estructura, el sistema va a darte una respuesta de cierta manera. Cada uno de los sistemas operativos, en el momento que tú alteras la estructura de un paquete, te responde de cierta manera. A eso se le llama huella. De estas huellas, en el momento, existe una base de datos que te permite identificarla. También hay otra cosa que te permite identificar el tipo de equipo en el que estás trabajando. ¿Como cuál? La MAC address, recordando de que los 6 primeros dígitos de la MAC address permite identificar quién es el fabricante del dispositivo, ¿no? Entonces, la huella básicamente viene siendo la manera en cómo un sistema nos va a responder para poder saber quién es. Obviamente, muchas ocasiones esta huella es muy parecida entre uno y otro sistema. Pero voy a poner el caso, ¿no? Un sistema con Linux, por ejemplo, normalmente nos va a decir, es un Linux de la versión 2X, 3X o 4X del kernel, pero en algunas otras ocasiones podemos identificar nosotros que ciertas aplicaciones solamente corren en ciertas revisiones. Entonces, vamos a poder tener esas pequeños migajas de pan que nos van a poder identificar con mayor certeza el sistema. Ahora, las versiones de los servicios. ¿Por qué es importante las versiones de los servicios? Hablándose que cada servicio es un puerto y cada puerto, obviamente, tiene un protocolo. Pero bueno, las versiones como tal nos permiten a nosotros identificar las vulnerabilidades. Voy a poner un caso. Para poder publicar una página web existen varias herramientas en la actualidad, pero todavía se siguen usando unas muy comunes. Por ejemplo, Apache. Apache es una herramienta que permite que tú puedas montar páginas para que se puedan visualizar páginas web. Las versiones de Apache existen variadas y también para las diferentes versiones de sistemas operativos. En su mayoría se utilizan en Linux. Ahora, la mayoría de los servidores que yo he visto o sistemas que yo he observado, el administrador constantemente no está revisando esas vulnerabilidades, o sea, esas actualizaciones. Entonces se mantienen desactualizadas. Y una de las cosas que se tiene que estar buscando siempre cuando se va a hacer un pentesting es identificar todos aquellos errores de la capa cero, los errores de diseño, los errores de configuración o de la falta de mantenimiento de parte de los encargados. Entonces,
Aquí tú con conocer una revisión, tú puedes saber el listado de vulnerabilidades que ya existen y buscar cuál es la vulnerabilidad que tiene activa. Hay algunas herramientas que ya de antemano, cuando identifican una revisión de alguna aplicación, ya traen un diccionario con las vulnerabilidades conocidas. Entonces, aplican una secuencia de comandos con esas vulnerabilidades hasta decir, esta es la vulnerabilidad que está disponible en este sistema. La otra, detecta dispositivos de red. Con tan solo el hecho de que ya te dé una señal de que está activo, ya te está detectando los dispositivos, ¿no? Y basado en las huellas puedes saber qué tipo de dispositivo es. Ahora, también detecta firewalls. Los firewalls normalmente van a tratar de estar protegidos, si están bien configurados, para que no te muestren ciertas huellas y no te puedan dar respuestas a primera instancia. Recordando que el firewall siempre está en las primeras dos capas, en la capa de enlace y en la capa de red. Entonces, un firewall como tal, existen software y existen hardware. Si existen hardware, es una aplicación o un equipo que está diseñado específicamente para esa función, con un propio sistema operativo, entre otras cosas. Y si está en software, literalmente lo que estamos haciendo sobre el sistema operativo, estamos poniendo una aplicación que va a actuar como firewall. Algunos sistemas como Linux y Windows, más específicamente Linux, ya tienen un firewall por default con herramientas muy poderosas. Y en el caso de Windows, está incursionando en esa parte, pero también la herramienta que tiene ya tiene esquemas que nos permiten hacer y modificar reglas que pueden evitar que se puedan hacer ciertos rastreos. Sin embargo, recuerden que todo va a depender de lo bien o mal configurado que esté en un equipo. Si tú lo configuras, no importa si tengas el mejor firewall del mundo, si no lo configuras correctamente, lo que va a suceder es que no va a servir de nada. Entonces, muchas veces se critica a Windows, pero Windows maneja la política de tener todo abierto. En el caso de los sistemas ya de dispositivos móviles que están basados en Android, tienen muchas vulnerabilidades, hasta los firewalls internos que se les ponen, porque literalmente tú puedes montar cualquier clase de aplicación sin pasar por procesos de control. Cuando tú lo llevas a una tienda de línea que te permite vender aplicaciones para dispositivos móviles, estas tiendas tienen diferentes políticas para poder hacer que la aplicación pase ciertas medidas de control que garanticen la seguridad. Pero si tú lo haces de manera externa, en un dispositivo con Android, tú puedes instalárselo a través de una aplicación web, transfiriendo eso a través por un correo o instalándoselo de manera directa con un cable de datos. Entonces, desde ahí tú ya tienes una garantía que no todas las aplicaciones van a cumplir con todos los criterios de seguridad. Aparte, las revisiones que existen en los diferentes sistemas Android no tienen una estandarización. ¿Por qué? Porque en el sistema Android tú tienes dispositivos de gama baja, gama media y gama alta, y cada uno de ellos les meten más o menor seguridad. Aparte que cada fabricante pone sus propias medidas para poder hacer todo lo que son instalaciones o aplicaciones propietarias, dependiendo de la versión de estos sistemas. Algo muy diferente que se utiliza en los sistemas de Apple, en los cuales todo es un estándar. Entonces, ya desde ahí tienes una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, Nmap, como herramienta, es una herramienta bastante poderosa, es gratuita, y aparte, si tú sabes explotarla correctamente, te puede dar muchísima información que te pueda servir para poder hacer un análisis interno de cómo está la seguridad en tu propia infraestructura. ¿Preguntas? ¿Dudas? Obviamente vamos a ver la herramienta de manera completa a través del área de comandos del sistema Kali Linux, conforme la vayamos avanzando en los temas. ¿Dudas? Por cable también se puede atacar a la red, claro, o sea, principalmente, del punto de los cables, voy a comentar algo muy específico. Es la parte
que más se descuida en muchos lugares. O sea, ya la mayoría de la gente quiere conectarse por red inalámbrica, entonces busca vulnerar las redes inalámbricas. Pero muchas veces las conexiones que están en las paredes para poder conectar un cable no están protegidas. Una vez que tú logras establecer una conexión de manera interna, tienes abierto toda la empresa para poder escanearla. Y sí, la respuesta es, puedes atacarla por cable de manera más fácil que si lo haces a través de una red inalámbrica. ¿Cómo prevenirlo del cable? Pues bueno, el administrador de la red tendría que configurar cada uno de los lugares donde se conecta de forma cableada para habilitar o deshabilitar de acuerdo al uso que se vaya a tener en ese lugar. Bueno, pues si no hay más dudas ni preguntas, les voy a pedir una cosa. Garantícense que la próxima semana tengan bien funcionando su Kali Linux, que funcione bien la herramienta y todo, para poder hacer todas las prácticas con Nmap. De manera de que podamos explotar las funcionalidades y cuando ya lleguemos a la parte de ahora sí empezar a ver estrategias, pues tengamos las herramientas en disposición. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias y buenas noches.